Nadie hizo este modelo. Ojalá que alguien haya hecho este modelo. Eh, Ojalá alguien haya hecho un modelo bueno. sí. Honestamente, yo creo que lo más parecido que van a tener es como o lo del Simón, o van a tener una cuestión que se va a la cresta por la cantidad de combinaciones y habrían muerto por las probabilidades. Sí. Porque yo creo que lo que habían armado o lo que entendían era como como con binomiales y ponían casos, y luego mi recomendación o lo que hubiesen hecho por algo así de ese tipo es que si tienen que armar un conjunto y tienen que les tomar al azar, entonces la primera selección fue al azar, luego rellenan ese conjunto y ese conjunto tiene una probabilidad que tenga tanta gente con una binomial. Y luego esa cuestión se ha ido achicando, se tomaba otra submuestra al azar, tenía otra probabilidad binomial, pero está descondicionada a la información que tenemos antes, y ahí se iba a seguir achicando. Y se iba a condicionar muchas veces, con un muestreo aleatorio y tomarlo. Pero esta Sí. notación era mucho más simple porque es trabajar con conjuntos directamente. Mira, esta solución es simple, pero no sé si es la más eficiente, pero como que igual como que tengo la esperanza de que alguien haya tirado algo interesante que sea más eficiente. Sí, está entretenida. Ya, entonces, recapitulando, partimos con todo. Los periodos son cada uno de los test indexados por T, y creo que habíamos demostrado con el Simón que el peor caso posible es 2n-1. Entonces, si queréis ponerle un terminal fijo, es como eso. Sí, sí. O sea, siempre podéis considerar políticas ultra malas que siempre hacen el mismo test todo el tiempo, Ah, pero claro. creo que las políticas de repetir test se te caen por el Bellman, porque sería poco eficiente repetir siempre el mismo. Ah, sí, no, de todas formas, sí, sí. Aparte que no podéis, como que no ganáis información de repetir test, entonces a lo más tenéis tantos test como subconjuntos de personas tenéis, y eso de toda la n-1. No, toda la n-1, porque nunca no vaya a testear a nadie. ¿Se entiende? Toda la n Es menos una cota trivial. 2 a la n menos 1. 2 a la n porque ese es el número de subconjuntos de n personas, y menos 1 porque no vaya a considerar el conjunto vacío. Porque el conjunto vacío sería como testear a nadie. pero Usar un test en nadie. sí, esta era como la cota de personas, de estados posibles, ¿o no? Sí, sí, Ya, sí, sí, pero es que no podéis hacer más test que eso, sin repetir. sí, es que con el Simón vimos el peor caso posible para n personas y era 2n-1, y era bélico, porque partía con un test que era como testearlo a todos, o con dos, si partíais dividiendo las, y luego siempre hacíais dos, todo el rato, y se te iba acotando el test. Y en el peor de los casos era como que testeabas a los n, te fallaba, testeabas a los n-1, te fallaba, testeabas a los n-2, te fallaba, y así seguía y hasta que testeabas a 1. Ya, pues es es una política, sí. Y Dale, avancemos que me queda poco tiempo. ya, ahí está la decisión, conjunto paciente a testear, ya, perfecto. Ahora, el estado. El estado son todos los casos posibles, y el ejemplo era que si teníamos un n igual 2 de dos personas, tu estado podía ser igual a un conjunto que tenga al A, al B y a los dos. Es un conjunto de conjuntos. Sí, o también podía. Es un ejemplo, sí, ese es un ejemplo. Y bueno, Ahora, no incluye el vacío. ahí tendría como todos los subconjuntos. Sería como la condición inicial. Sí, Pero después el ET puede ser cualquier subconjunto de eso. sí, porque después más adelante vamos a tener incertidumbre, que es como el vector que nos enfrentamos, donde cada persona tiene probabilidad P de estar dentro de E. Ujú. Y entonces binomial es como para la cantidad, pero aquí son puras Bernoulli, es un vector de Bernoulli, todo el rato. Sí, sí. Lo que podéis pensar es que ese escenario real es alguno de los escenarios que tenían en ET. Es alguno, no sabéis cuál. Mm, Sabemos que este es subconjunto estricto del E sub T, porque debe estar en Sí, algún lado, y sí, ahora la política es encontrarlo. Y, exacto. y bueno, encontrarlo es la recursión. La recursión es esta indicatriz que compara el E, intersección con la información que tenemos, igual a el E real versus el estado ficticio, los conjuntos de estados de información que estamos trabajando aquí. Por ejemplo, podría ser que real sea los dos enfermos, A, B, y estaríamos comparando versus el A, el B, y Claro, la, B. Y que te quedaría exacto. 1, 1, Claro, 0, 1, 0, 1, 1. Y ahí sería que pillamos que todos son enfermos. exacto. Entonces comparáis, para hacer el update del estado, comparáis cuál es el resultado bajo algún E versus cuál es el resultado con el vector real de infección,
Y si los resultados son iguales, entonces esos siguen para el siguiente periodo porque esos siguen siendo consistentes con la historia del proceso. Eso sí. Ah, y el E es intersección porque L podría ser un vector gigante, pero intersectamos con lo que estamos testeando. Entonces podríamos tener esto, Claro. pero la intersección sería como, ya, estamos revisando este caso. Y ahí estaríamos Sí, sí, sí. comparando. Entonces igual nos estaría Exacto. faltando ver ese otro. Entonces, cuando intersectáis el E con el ST, estáis viendo ya, de los que testeaste, cuáles están enfermos. Y si es que hay alguno, eso quiere decir que el resultado del test hubiese sido positivo. Y si eso es cero, o sea, vacío, eso significa que el resultado hubiese sido negativo. Y eso lo comparáis con ya otro escenario alternativo para ver si me da el mismo resultado que el escenario real. Ya, genial. Y la indicatriz es para eso, porque es como comparar dos binarias, Sí. para que sean idénticas. Entonces, si a los dos lados es 1, eso quiere decir que los dos test hubiesen dado positivo. Si los dos lados vacíos, o perdón, 0, eso significa que los dos resultados hubiesen sido negativos. Y global, ahí está el Bellman, aquí va un mínimo, Un mínimo, sí. no se puede olvidar. Ahora limpio. Y bueno, simplemente se le suma uno por cada test que hacemos, pero aquí tenemos, bueno, la esperanza del Bellman de el siguiente estado, por la definición, y la esperanza no le pega al uno porque uno no. ¿Cómo leo esto más bien? Como dado que esté el caso real aquí, somos. ¿Cómo está sumando uno, profe? No lo veo tan claro. Sumáis 1 porque cada vez que estáis parado en el periodo T, tenéis que hacer un test. ¿Cierto? Sí, Entonces sumáis. Y después veis qué pasa en el futuro. De hecho, ahora que lo mencionáis, la condición de borde debería ser B igual 0. Porque B, cuando llegáis a un periodo en el cual la cardinalidad del conjunto de escenarios factibles es 1, ya terminaste. Entonces el B debería ser 0. De aquí. hecho, déjame abrir el código que te mandé. Ujú. Parece que lo tengo bien. Sí, me está llamando la atención, porque si en el momento en que tenemos toda la información y calzó, no tenemos que agregarle uno extra. Entonces, por eso es cero. Sí. Ahora, Ya, de hecho, en el código Julia está bien, el B es 0, como condición de orden. ya, perfecto. Luego esta probabilidad era probabilidad de que el E fue igual en italic, que era que decir que el vector infectado real fuera igual al el caso visto. Entonces tienen que calzar lo mismo. Este de aquí va a ser igual acá con probabilidad P, y luego los que no están van a estar aquí con 1 menos P. Claro. Entonces, por eso era la probabilidad de arriba, y abajo nos poníamos en todos los casos posibles que existen en ese usted. Entonces son Exacto. todas las combinaciones que estén en el vector de infectados con probabilidad P, y que no estén con 1 menos P. Y ahí ponemos Claro. todas las probabilidades posibles, y finalmente un caso favorable dividido en casos totales. Y casos favorables 1, que es que sean exactamente igual. No son Claro. totales la Exacto. cardinalidad de ese usted. ¿Sí? Exacto. Entiendo la probabilidad. Lo que no veo es la esperanza, profe, porque me llama la atención que sumemos 1 solamente por dado esta condición, porque siento que vamos a estar testeando siempre. No, porque en algún momento esa esperanza va a llegar a ser 0. O sea, cuando calculé la esperanza, Ujú. vais a estar sumando 0, pero lo más importante es que eventualmente va a evolucionar un estado en el cual la, la cardinalidad del conjunto es 1. Y ahí ya sabéis cuánto vale el valor. En ese sentido, el Bellman solamente es válido para conjuntos de sub-T que tienen más de un elemento. Porque la condición de orden te dice cuánto vale B cuando solamente tiene un elemento. Ah, ya. Y como veis de la recursión de estado, siempre Ujú. siempre va quitando elementos. Entonces siempre va reduciéndose el conjunto. Y en optimalidad, efectivamente va a ir reduciendo el número de estados. No es que te quedes pegado en un estado. Igual me llama la atención la esperanza condicional, porque quiere decir que solo vamos a sumarle los casos en donde sigamos testeando. Es decir, mientras haya un cuerpo, ahí se suma. Sí, ¿Cómo? sí, no, esencialmente eso lo que dice es que a medida que vayas recolectando información, solamente te van sobreviviendo los escenarios de infección que son compatibles con tu historia. Entonces, eso es lo que se hace cargo de condicionar en la historia. Mm, ya.
Y por eso no es que no te tienes que poner en casos complicados de, churra, ya, pero este grupo ya lo testé una vez, pero este subgrupo ya no lo he testeado, pero aquí me dio positivo, aquí me dio negativo. Filo, lo veíais en términos de escenario y vais viendo cuáles son consistentes con la historia. Y el resto los vais borrando nomás. Ah, y vais quitando esas probabilidades. Y esta probabilidad da prueba de todo, siguiendo esa técnica. Sí, no, de hecho, si lo pensáis, aquí lo que podríais tener es que esa fórmula es como es el escenario no condicionado de E sobre la suma de las probabilidades no condicionadas del resto de los escenarios. Entonces, esto lo podéis calcular fácil para una Bernoulli, te queda esa fórmula, pero también podréis considerar una estructura arbitraria de infección. Podríais, no sé, casos de infecciones correlacionadas, también lo podéis meter. Lo único que tenéis que ser capaz de hacer es escribir la probabilidad no condicionada de un escenario. Entonces aquí podéis meter correlación. Podéis meter heterogeneidad. Entonces como que que la distribución de infección sean Bernoulli, que sean independientes, es como te ayudan a escribir esa fórmula. Pero podéis escribir esa fórmula para cualquier distribución de infecciones. Claro, aquí podríamos poner un uniforme para el caso que sea distribuyen y finalmente abajo pondríamos todos los posibles casos. Aquí se parece así porque son Sí, Bernoulli. Y claro. se podían agregar como los dados entre medio. ¿No? Esta fórmula Sí, está muy buena. lo que se te ocurra. De hecho, por ejemplo, lo que podría hacer, que sería bien práctico en la realidad, es que Uh-huh. este valor de P en realidad no es conocido. O sea, después de temblor. ¿Tembló? Yo no Sí, sentí acá nada. por lo menos. Acá por lo menos. Chuta. Este valor de P es desconocido. Después de un poco de mirar test, te das cuenta cuánto vale. Por ejemplo, en el calvo Gana está cerca entre el 8% y el 10%. Pero a priori no sabéis cuánto vale eso. Entonces lo que podría hacer es decir que P en realidad es aleatorio y le colocáis un prior de instrucción beta. Y eso Este vale algo. claro, y eso te genera correlación entre todos los pacientes y resolver con eso. Lo único que tendría que hacer es modificar esta formulita. Y es bastante sencillo. Incluso se podría ver como esas tareas donde el P se iba actualizando. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, aquí muy sencillamente podríais tener que la población no homogénea, es heterogénea. Entonces la persona ahí tiene una probabilidad P sub I de estar enferma independiente del resto, Uh-huh. ¿cachai? Y ahí te va a modificar porque al principio no son todos indistinguibles, los podéis distinguir. Y lo único que cambiaría aquí en la fórmula es en realidad en lugar de colocar P a la absolute value of E, Uh-huh. que te quedaría como la pitatoria de los I en E de los P sub I. Y listo. Y el complemento con el 1 menos P. Y ahí al tiro modificáis esta cuestión para población heterogénea. Uh, esto es más. Entonces, no sé, pues la solución va a ser del estilo onda, mientras más probable es que la persona tenga la enfermedad, más chica es el grupo en el que lo voy a meter. La cuestión. Espero que a alguien se le haya ocurrido. Esto está muy bueno. Está choro, lo podemos testear numéricamente el viernes. Jaja. Sí. Voy a seguir dándole vuelta a la esperanza aquí para pensarla más, cómo explicarla mejor. Ya, Y dale. siento que está bien. Ahora voy a parar de grabar y le voy a preguntar sobre el código una cosita. Y no sé con qué botón paro grabar. Aquí. Oye, en el código para